Bueno, buenos días a todos los que nos saludé. La verdad que para mí estar acá es un privilegio. Le pedí mucho al Señor que hablara Él por mí, que no fuera yo, porque uno está acostumbrado por el trabajo, por el estar en contacto con gente, esto de hablar y de explicar cosas y demás, pero en esta ocasión yo no quiero eso. Yo quiero que el Espíritu Santo sea el que hable por mí y lo que también quiero es que todo lo que pueda salir de mí sea para bendecirlos, para edificarlos, para que sepan también que todos pasamos por las mismas situaciones y que todos tenemos que acudir al mismo Dios, porque es el único que nos ayuda en este camino. La verdad es que hace mucho tiempo, yo me río porque yo soy, para los que no me conocen, soy, como digo siempre, anti-tecnología. Esto trato de no usarlo mucho, pero no me quedó otra porque no pude traer nada impreso de mi casa, tenía todo manuscrito, así que mi esposo me dice, bueno, usa la compu y hacelo, por eso estamos ahí, que no se abría, pero ya está. Hace un tiempo, bastante largo, que me vino a la mente una historia, que ahora la vamos a leer todos juntos, una historia del Nuevo Testamento. A mí me encanta leer la historia de Jesús junto con sus discípulos, porque el lema de este retiro justamente es caminando con Dios. Y lo que hacía Jesús con sus discípulos era eso, caminar permanentemente, y sus discípulos seguirle, tal como lo hacemos nosotros hoy. La única diferencia es que no lo vemos, pero sabemos que Él está, y sabemos que camina con nosotros. Y quiero aprovechar para desestructurarme un poco, porque no quiero tampoco leer nada. Hay una mosca que me parece que no quiere que hable, que me está molestando, se vino conmigo. Quiero aprovechar lo que estaba diciendo para contarles que ayer Miguel dijo algo que a mí me tocó mucho y nunca lo había pensado así. Se lo iba a decir personalmente, pero bueno, ya que estoy acá, aprovecho y lo comparto. Cuando él habló de cómo Jesús siente con nosotros. Así como él lloró frente a la tumba de Lázaro, él también se alegra cuando las cosas no salen bien y llora con nosotros y se entristece con nosotros cuando no salen tan bien. Y me hizo mucho bien porque nunca había pensado en algo así ni había escuchado este planteo, esta reflexión. Y empecé a ver las cosas que me pasan desde otro lugar. Así que no sé dónde está Miguel. Ah, acá estás, cerquita, no te veía, miraba para atrás. Te agradezco porque me hizo mucho bien y sé que fue palabra del Señor. Seguramente no solamente fue algo que me hizo bien a mí, ¿no? Yo porque ahora tengo la oportunidad de decírtelo públicamente, pero realmente me hizo mucho bien. Bueno, entonces, como les decía, empecé a pensar en un episodio muy puntual que Jesús vivió en este andar sobre la tierra junto a sus discípulos. Así que yo quiero que leamos todos juntos esa historia. Es cortito el relato. Está en Mateo capítulo 14 y los versículos que vamos a leer son del 22 al 33. Les doy unos segundos para que lo busquen, así lo tienen todos. Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el 33. 2233. Saben, mientras buscan les cuento. Hoy es un día muy especial para mí, no puedo dejar de hacerlo público también, porque ustedes habrán visto en el programa que hoy en la tarde hay bautismos. Y uno de esos bautismos es el de mi hija mayor. Así que hoy estoy así como decía Heriberto, ¿no? En las nubes uno no tiene palabras ante semejante
festejo que tuvimos hoy y ante semejante presencia de Dios. Y ahora, sumado a eso, el gozo de ver que mi hija mayor hoy pasa de muerte a vida, ¿no? Que es lo que significa el bautismo. Y la alegría es mayor porque lo puede hacer en un lugar como este, con testigos como ustedes, a quienes amamos mucho. Está también parte de mi familia, mis padres, mis suegros, que por ahí los vi, así que después llegan mis cuñados, va a ser un día de fiesta, ¿no, Diego? Que vos decías que era una fiesta ya desde la mañana, bueno, va a ser un día completo. Bueno, ¿tienen todos el relato? Dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Se fue solo Jesús, dejó a sus discípulos y tomó ese tiempo que ayer hablábamos con las chicas, que nos sirve para estar en intimidad con el Señor, solos con nuestro Padre. Dice que cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ahí estaba, que estuvimos ayer hablando con Heriberto, ¿cuál sería la cuarta vigilia de la noche? ¿Alguno sabe? ¿Alguno puede aportar ese dato que estuve tratando de buscar, pero no encontré? Acá Heriberto dice que Ernesto Palermo la tiene clara. ¿A dónde está? Ah, ¿quién levantó la mano? Ah, bueno, perfecto, pero hay coincidencia. Débora levantó la mano porque ella tiene la otra versión y dice, la nueva versión internacional, que dice de madrugada y es entre las 9 y las 12. Entonces, Ernesto, más o menos por ahí. Genial, me viene bárbaro porque entonces era lo que yo esperaba en realidad. Si no, me iba a cambiar un poco el panorama. Bueno, dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, a los discípulos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, ¡un fantasma! Miren lo que pensaron, ¿no? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, siempre Pedro, ¿no? Yo, no sé ustedes, por ahí cada uno se identifica con algún discípulo en particular. Yo me identifico mucho con Pedro por lo impulsivo, por esas reacciones, ¿no? Que uno no piensa cuando las va a tener, se arrepiente después. Bueno, yo me identifico mucho con Pedro. Entonces saltó él primero y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí todo bárbaro, ¿no? Imagínense, en medio del mar y Pedro caminando sin hundirse. Pero, ya cuando aparece el pero, se nos complica el panorama. Al ver el fuerte viento, es decir que esto, si uno se pone a pensar, a imaginar la situación, era una tormenta, la barca iba de un lado para el otro y mientras eso sucedía, Pedro de alguna manera lo desafió a Jesús, ¿no? Diciéndole esto, si sos vos realmente, hacé que yo camine sobre las aguas en medio de la tormenta. Y Jesús le dijo que vaya. Así que él caminaba, pero al ver el fuerte viento, que continuaba, que no había cesado, tuvo miedo. Grave problema, le entró el temor. Y claro, automáticamente, comenzando a hundirse, ¿qué hizo? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, recién ahí se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron,
diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Porque en realidad ellos no hacía tanto tiempo que estaban con Jesús y estas cosas que ellos veían reiteradas, los milagros, esto de ordenarle al viento y a las olas que cesaran y cesaban, a ellos les ayudaba a aumentar su fe, porque era empezar a conocerlo, ¿no? Y conocerlo cada vez más, como nos pasa a nosotros. Cuanto más tiempo pasamos con Él, cuanto más intimidad tenemos en su presencia, más lo conocemos, y entonces vamos descubriendo cosas. Y cuando Él obra y hace estas cosas, decimos, wow, realmente Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, y Él reina sobre todo. Bueno, ¿por qué leímos esta historia y cómo podemos traerla hoy a nuestra vida cotidiana, a la práctica, ¿no? Porque es una linda historia para leerles a mis alumnos en la escuela dominical, a mí me encanta, pero la realidad es que no nos tendría que quedar en una historia y nada más, porque eso que pasó tiene un significado y fue lo que, cuando a mí me vino hace mucho tiempo a la mente esta palabra, traté de preguntarle al Señor, bueno, ¿cómo puedo tomar esa historia, el relato sobre lo que pasó con los discípulos, sobre esa tormenta, sobre la barca y la actitud de Pedro, que es lo que más nos deja pensando? Primero, me llamó mucho la atención la actitud de Jesús, yo lo mencioné antes. Él los dejó solos, ¿sí? Los dejó solos a los discípulos en la barca y se fue ¿a qué? A orar. Tomó ese tiempo de intimidad. Yo siempre pienso en Jesús como nuestro intercesor. Jesús intercede por nosotros. Así que era evidente que Él se había apartado, pero por el hecho de irse solo, eso no significaba que los discípulos estuvieran solos. Él estaba orando y seguramente mientras Él oraba intercedía por sus discípulos que estaban en la barca. Mientras Él oraba al Padre, allá solo, apartado, ¿qué pasó? Los discípulos solos en la barca y la barca comenzó a ser azotada por las olas, ¿sí? En medio del mar. Yo me imagino la situación y en realidad, o sea, no me gustaría, creo, ni siquiera estar en un botecito, no en la profundidad. O sea, que uno avanza un poquito en el mar y ya cuando sabe que no va a ser pío, que vienen las olas fuertes, ni loca. Yo ni loca me animo. Bueno, pero hay otro detalle que a mí me llamó la atención, ¿no? Esto de que la barca comenzó a ser azotada por las olas en medio del mar y dice que el viento era contrario. Eso me llamó la atención. Sí, tener el viento en contra, porque por ahí el viento a favor de alguna manera hubiera ayudado un poco, pero entre que había muchas olas, se levantaba el mar con toda su furia y el viento iba para el lado contrario, no tenían un a favor. Y tomé algunos elementos para compararlos con lo que podemos llegar a vivir hoy, ¿sí? En el presente. La barca simboliza nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida es esa barca. Las olas que la azotan son las circunstancias que nos tocan vivir. Y obviamente, cuando las circunstancias son buenas, no hay tormenta, el mar está calmo. El tema de las olas que azotan la barca se refiere a las circunstancias de nuestra vida que no son favorables, que son contrarias a lo que nosotros esperábamos. Y el mar representa el mundo en el que estamos nosotros. Nuestra vida es la barca, las circunstancias que nos rodean, las cosas que nos pasan, justamente son esas olas. Y el mar, tan grande, tan amplio, es el mundo en el que vivimos, ¿sí? Donde Dios nos puso. ¿Qué sería el viento contrario? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A ver si coinciden conmigo. Todos los problemas, las pruebas, las luchas, la adversidad, como escuché por ahí. ¿Quién nunca pasó adversidad? ¿O quién no está pasando hoy adversidad? Me encantaría saberlo porque realmente me haría mucho bien. La realidad es que la mayoría de las personas con las que, cristianas obviamente, ¿no? Con las que charlo últimamente, no solo de la congregación, yo
tengo mucho contacto con otras personas cristianas porque mis hijas van a un colegio cristiano, entonces muchos papás también lo son y bueno, nos relacionamos y tenemos la oportunidad de charlar de las cosas del Señor. Y con quien yo hable y profundizo un poco en el tema, me doy cuenta de que están pasándola mal, por una cosa o por otra, sea una situación de enfermedad, una situación laboral, una situación familiar, lo que sea, adversidad. Ese es el viento contrario. Y generalmente, si hablamos de adversidad, estamos hablando de las cosas que no nos salen como nosotros habíamos proyectado. No puedo dejar de contar esto que la mayoría sabe, pero lo voy a resumir. Yo hace un poquito más de un mes pasé una adversidad que nunca había pasado antes, inesperada. Yo soy una persona muy, muy confiada cuando salgo a la calle. A mí el tema inseguridad nunca me movió. No salía asustada, pero hace, como les decía, hace cosa de un mes más o menos, estoy llegando al colegio Ward, que la mayoría, bueno, quizás los de Salta no, digo, la mayoría de los que viven acá conocen. Para los que no conocen, es un colegio muy grande que tiene profesorado a la noche. Yo estoy terminando el profesorado de inglés y ese día tenía que rendir un parcial. Así que mi cabeza estaba en eso y también mi cabeza estaba en la preocupación de que a mi cuñada la habían sometido a una cirugía complicada. Gracias a Dios está bien, creo que hoy viene, ¿no? Más tarde. Pero tenía mi cabeza llena de un montón de cosas y la verdad que, obviamente, entre que soy confiada y mi cabeza estaba en otra cosa, dije, antes de bajarme a rendir el parcial, voy a llamar a mi esposo, que estaba en el hospital, para ver cómo está mi cuñada y me voy a rendir tranquila. Y cometí el error que comete la gente que es confiada como yo, de, en lugar de bajarme del auto y hacer el llamado adentro del colegio, que tiene un parque hermoso, que tranquilamente podría haberme quedado hablando ahí, de hacer el llamado desde el auto. Claro, uno está concentrado en el llamado telefónico y demás. Cuando corto y voy a abrir la puerta, había 2 chicos jovencitos esperándome, uno apuntándome con un arma, me la pone en el cuello, me saca del auto, me tira. Y yo ahora me acuerdo y me río, ¿no? Pero en ese momento, que son segundos, porque son segundos, me tiro en la vereda y actuando un poco, no sabía que tenía cualidades para la actuación, así que estoy pensando por ahí, de acá a un tiempo hacer algo redituable. Y me quedo tirada en la vereda, dije, me voy a quedar acá y voy a esperar que se vayan. Y me quedé tirada, pero no me habían lastimado ni me habían golpeado, por eso les digo que fue actuado. Cuando escuché que arrancaban el auto y se iban, bueno, recién ahí me aseguré de que ya no estaban estos chicos y me fui a la puerta del colegio para pedir que me prestaran el teléfono y llamaran a la policía, bueno, todo lo que ya se sabe que se hace en estos casos. Así que bueno, hablando de adversidad, esto fue el comienzo de una serie de otras cuestiones también que empezaron a venir después, complicaciones, problemas con una vecina, una tras otra. Y yo decía, pero Señor, no puedo entender algo, porque Dios es nuestro Padre y nosotros a nuestros papás, porque a veces nos juzgan y nos dicen, no, a Dios no hay que cuestionarlo. A ver, pero separémoslos tanto. O sea, yo no cuestiono el obrar de Dios, pero sí le pregunto a mi papá, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué me querés enseñar? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿O qué vas a hacer después? Porque la realidad es que la adversidad viene y a veces se alarga y se alarga. Y uno espera la respuesta. Yo por lo menos debo confesar ante todos ustedes que muchas veces espero la respuesta de Dios que se asemeja a la varita mágica de las hadas madrinas de los cuentos de hadas. Y así no funciona en realidad. Porque Dios quiere enseñarnos otras cosas que vamos a seguir charlando. Entonces decíamos que los problemas, las adversidades son las cosas que nos salen al revés de lo que nosotros hubiéramos soñado. Yo tenía una vida muy tranquila, sin ningún problema, hasta que me pasó eso. Eso fue el clic para que vinieran un montón de cosas más después. Y por eso era importante lo de la cuarta vigilia de la noche, y tiene que ver con esto que yo les contaba, porque nosotros queremos que Dios responda frente a la adversidad ya. Mi mamá siempre me carga y me dice, vos querés
la respuesta de Dios no para dentro de un tiempo, la querés para ayer. Yo le pido algo y lo quiero ya. Soy muy impaciente, muy ansiosa. Bueno, evidentemente es parte también del trato del Señor para mi vida con todo esto que uno tiene que pasar y tiene que aprender porque no queda otra. Porque si no aprendemos, si no salimos aprobados, ¿qué pasa? Yo que soy docente, si mis alumnos ahora, esta semana, vienen a la mesa de examen y no están preparados y no me muestran que saben, lo lamento mucho, van a tener que volver en febrero. Están desaprobados. Entonces van a tener que pasar otra vez por todo lo que podrían haberse sacado de encima ahora en diciembre. Y lo mismo pasa con las pruebas que nos pone el Señor. Entonces, la actitud que tomemos frente a la adversidad es fundamental. Yo sé que es difícil. Yo levanto la mano como la número 1. Soy la primera en decirles que me cuesta mucho cuando vienen las olas y cuando viene el viento y azota la barca, mi vida. Como me pasó y está pasando. Pero dice que recién a la 4ª vigilia de la noche, y acá viene el dato que necesitábamos y nos aportó Débora y Ernesto, así que muchas gracias. Es mucho tiempo, son muchas horas. Fíjense, Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús no ignoraba, él estaba solo orando, pero es Dios. Él sabía lo que sus discípulos estaban viviendo. Y sin embargo no fue a auxiliarlos al toque, como dicen los chicos, no fue enseguida. Dijo, dejo de orar y voy a ver qué pasa. Dejó que la barca siguiera, llevada de un lado para el otro, los discípulos desesperados porque eran tan humanos como nosotros, y la primera actitud que tomamos justamente es esa, ¿no? ¿Qué actitud tomamos? La de desesperarnos, la de no saber qué hacer. ¿Y ahora cómo resuelvo esto? ¿Y ahora cómo salgo de esto? Pero él se tomó su tiempo, por eso lo de la 4ª vigilia de la noche. Y recién ahí, después de mucho tiempo, y otro detalle que a mí me encantó, porque era de noche, ¿no? O sea que además de tomarse tiempo, el ambiente era un ambiente de oscuridad. Y nosotros, si pensamos en la oscuridad, ¿en quién pensamos? En alguien que no nos gusta pensar mucho, pero que es real. Lamentablemente está como león rugiente, buscando a ver a quién puede atacar, a quién puede agarrar desprevenido. Él representa la oscuridad. Y ellos estaban en medio de la oscuridad en ese momento, cuando pasaba lo de la barca. Recién ahí, después de mucho tiempo y en medio de la oscuridad, Jesús se hace presente. Y ahí aparece. Pero fíjense la actitud de los discípulos, porque también eso me llamó mucho la atención. Nosotros hoy, como dije antes, a Jesús no lo vemos. Creemos en Él por fe, creemos que Él está, lo sentimos su presencia. No me digan que no, hoy con la fiesta, en la alabanza, en la adoración que tuvimos, Él está. Ellos tenían una ventaja mayor, porque lo podían ver, estaba físicamente. Y cuando Él se va acercando, Él se aparece, ¿qué dijeron ellos? Un fantasma. O sea, ¿a quién se le ocurre hoy pensar? También es un cuento de Disney, o sea, un fantasma. Yo no sé qué se les pudo cruzar por la cabeza, porque evidentemente creían en que existían los fantasmas, no sé. Pero eso me hizo pensar en algo a mí. Me hizo pensar que en medio de la adversidad, más de una vez, nos sale mucho más fácilmente o más rápido creer en cualquier otra cosa que creer en que Él es el que viene, en que Él es el que está. ¿No? Un fantasma, o sea, es una cosa realocada. Pero ellos pensaron eso, en lugar de ver primero a Jesús. Y nos pasa a nosotros. Nos pasa que nuestra cabeza primero piensa lo peor, primero piensa lo negativo, o se imagina cosas que no existen, como ellos, que se imaginaron que podía ser un fantasma. Y es Él el que está ahí, es Él el que te está esperando, es Él el que se está acercando para socorrerte en medio de la adversidad, ¿sí? Cuando tu barca, tu vida, tambalea, azotada por las circunstancias de este mundo. Así que bueno, finalmente Él se hace presente, porque obviamente Él sabía todo lo que estaba ocurriendo. Y yo, ¿saben lo que pensé de esto? Cuando me pregunté, ¿por qué no se hizo presente enseguida? ¿Por qué los dejó en medio de la oscuridad? ¿Por qué los dejó tan solos? Porque quería probar su fe.
y es lo que Él hoy quiere hacer con nosotros. Si nosotros no crecemos en fe, lamentablemente nuestra vida espiritual se estanca. O lo que es peor, yo me acuerdo de algo que Egda siempre nos enseñó, que en realidad nuestra vida espiritual no se puede estancar. O avanzamos o retrocedemos. O sea que yo prefiero ponerme en el camino de avanzar, porque quiero crecer en fe. Así que le pido cada día a Él que aumente mi fe, para que no tenga que retroceder. ¿Sí? Así que acordate, Jesús prueba tu fe. Es difícil, yo ahora lo cuento y me encanta estar con ustedes compartiendo, pero a la hora de la guerra, a la hora de la batalla, si realmente no nos aferramos a sus promesas, nos caemos, y nuestra fe tambalea, como la barca. Bueno, para ese momento, para cuando Jesús se acerca, los discípulos ya habían entrado en un estado de desesperación total, ¿no? Yo me imagino a los gritos, todos, Señor, salva. Aparece Jesús y, bueno, como dijimos antes, creen que era un fantasma, hasta que se dan cuenta de que era Él. ¿Y quién salta primero? Pedro. Pedro dice, bueno, está bien, vamos a ver si es verdad. Y yo como me imagino la situación, digo, bueno, seguramente Él todavía necesitaba crecer en fe, como nos falta a nosotros, y por eso dijo, bueno, si sos vos, hace que yo, miren la ocurrencia también, ¿no? Como sabía que Jesús hacía milagros, hace que yo camine sobre las aguas. Y Jesús, muy tranquilo, lo esperó y le dijo que vaya. Y él primero tuvo fe, porque si no hubiera tenido fe desde el principio, ni siquiera se hubiera animado a bajarse de la barca para pisar el agua y caminar. Así que vamos a decir que Pedro un poquito de fe tuvo. Claro, la verdad es que el viento no cesó. Él caminaba, pero el viento seguía siendo fuerte, como en nuestra vida. Yo digo, sí, Señor, yo confío en vos y camino por fe. Pero la realidad es que uno espera que los problemas se resuelvan, ¿no? Como con la varita mágica del hada, pero que en realidad no es así. Y el viento sigue soplando y el viento contrario sigue soplando y si uno no se afirma, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a Pedro? En el mismo momento en el que a él le entró el temor, él quedó paralizado. Eso es lo que hace el temor en tu vida. Te paraliza. No avanzás. Te paraliza, entras en un estado de pánico, de desesperación. Le diste lugar, entró a tu corazón y chao, perdiste. Por eso es importante, como hablamos con Juanita hace unos días, desalojar el miedo de nuestra vida, que tampoco es fácil, pero ¿de qué nos tenemos que acordar? De que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo que yo por mis propios medios, humanamente, no puedo, en Él lo puedo lograr. Eso es algo que en estos días también me hizo mucho ruido, porque yo no puedo con esto. Esa es la actitud humana. ¿Cómo que no puedo? Y si no, es verdad, no miento en decir que no puedo, pero no puedo yo sola. En Él todo lo puedo, porque Él es mi fortaleza. Y a partir de ahí me empieza a cambiar la cabeza. Y los vientos van a seguir, contrarios. No se crean que porque me cambió la cabeza y porque ahora yo creo y crecí en fe y confío más, se terminan los problemas. No, la diferencia va a estar en cómo yo los voy a enfrentar a esos problemas. Me va a ser mucho más fácil creer. Jesús nos extiende sus brazos de amor. Yo me lo imagino a Jesús esperándolo a Pedro con sus brazos abiertos, diciéndole, vení. Y Pedro ahí, que voy, que no voy, que me hundo. Claro, en cuanto él le dio lugar al temor, se hundió, se empezó a hundir y ¿qué pasó? Empezó a gritar, Señor, sálvame, desesperado. Y él estaba ahí. Yo siempre digo, no puedo entender cómo teniéndolo a Jesús, viéndolo con sus propios ojos, igual, así todo, le dio lugar al temor. Eso es increíble. Pero ¿saben qué? Era humano, Pedro. Era humano como nosotros. Y Jesús eso lo sabía. ¿Sí? Jesús nos conoce y tiene compasión de nosotros. ¿Y saben qué? Él nos invita
y nos anima a caminar como Pedro hacia Él, en medio de la tormenta, en medio de las olas. Caminar sobre el mar es caminar por encima de las circunstancias. Las circunstancias no cambian, son esas, pero yo camino por sobre esas circunstancias. Camino, pero porque camino con Él, camino con Dios, como el lema del retiro, como lo que tenemos en nuestras remeras. Y así es cuando caminamos con Dios, ¿sí? Pensamos que los vientos contrarios no van a cesar porque, al revés, pensamos que los vientos van a cesar porque andamos con Él, pero en realidad vemos que a veces no es así, no funciona así. Lo que sí funciona es saber que aunque los vientos contrarios persistan, Él, como decía Miguel, siente con nosotros, llora con nosotros, se duele con nosotros, tiene compasión. Y ahí cuando Pedro clama y dice, Señor, sálvame, yo pensaba en que más que una oración, ese ruego desesperado se transforma en un clamor. Y hace unos días hablábamos con mi esposo de lo que es realmente orar y la diferencia que existe entre orar y clamar. Porque orar oramos todos. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor. Señor, gracias por poder estar con mis hermanos, compartiendo este tiempo hermoso, inolvidable. Esa es mi oración. Pero ¿y el clamor? ¿Cuándo llega el clamor? Cuando pasa esto que estábamos hablando. Cuando las cosas no nos salen como esperábamos, cuando la barca se tambalea, cuando las olas son fuertes. Ahí es, Señor, sálvame, pero eso es un clamor que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y después de mucho tiempo y después de mucha tormenta y de mucho viento y de muchas olas y de mucha oscuridad, finalmente, ¿qué pasa? Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Nos probó, tuvimos que pasar por lo que Él decidió que pasáramos, pero ahí estaba esperándonos y cuando asió de nosotros, entonces ahí decimos, gracias Señor, porque finalmente siempre llegas a tiempo. Cuento una experiencia personal rapidito. Antes de que me pasara todo lo que les conté, en uno de esos días muy tranquilos, de esas etapas de la vida, porque vieron que nosotros tenemos así como... Yo una vez leí en un libro, ¿vieron cuando una persona está internada y tiene un monitor conectado, ¿no? Entonces, ¿el monitor qué hace para que el médico controle los latidos y demás? Hace esto, ¿no? Hace dibujos de subidas y bajadas. ¿Qué pasa si la persona se muere? Eso es una línea recta. Y cuando hay una línea recta significa que la persona está muerta. Nosotros tenemos esos altibajos. ¿Y por qué? Significa que estamos vivos y que quizás hoy no estamos tan arriba porque nos toca pasar una prueba o una dificultad, pero en algún momento Él nos saca y vamos para arriba. No significa que no volvamos a pasar por pruebas, pero vamos a estar siempre así mientras estemos vivos. Espiritualmente hablando, es igual que ese monitor. Y con respecto a lo que les iba a decir de que Él siempre llega a tiempo, yo estaba esperando para cruzar una barrera con este autito que me duró menos de 2 meses y me había acomodado de tal manera, sin haber visto antes, que había otro auto, igual que el que tenía antes, igual que el que extraño, la Meriva, que tenía las balizas puestas. Claro, yo no me di cuenta y cuando me acomodo y miro dónde estaba, digo, uy, ¿ahora de acá cómo salgo? Porque el auto que tiene las balizas significa que se va a quedar parado ahí. Y cuando miro hacia la izquierda, del otro lado, venían todos los autos. Yo, ¿quién me va a dar paso? Hoy en día no te da paso a nadie. Puede haber alguno que otro, pero digo, de acá no salgo más ahora. Y me quedé así mirando, ¿no? Y bueno, pasó el tren. Y justo cuando, pero fue así, justito. El tren termina de pasar, veo a un chico con una mochila que va corriendo hacia la Meriva, se sube a la Meriva y en el mismo momento en el que levanta la barrera, la Meriva arranca y yo, que estaba un par de autos más atrás, cruzo sin problema.
Y les puedo asegurar que fue el Señor, porque yo no soy tan inteligente como para tener este tipo de planteos. ¿Vieron? Cuando uno de la nada, de algo cotidiano, de una experiencia así, de repente siente algo en su cabeza y es el Señor que te lo pone, obviamente. Y me dijo, así obro yo, siempre llego a tiempo. Como me pasó con el auto, o sea, si realmente este auto adelante mío no hubiera avanzado, yo hubiera tenido que esperar, hubiera tenido que ver quién me daba paso de la izquierda, bueno, toda la complicación que genera, pero este chico que se ve que era el que estaban esperando, se subió justito, el tren pasó, la barrera levantó y pude pasar sin complicarme la vida ni yo, ni complicársela a nadie. Y ahí el Señor me habló, yo siempre llego a tiempo. Cuando vos decís, ¿y ahora cómo voy a hacer? Que me pasó eso, ¿no? ¿Y ahora cómo voy a cruzar? Él siempre llega a tiempo. Yo quiero, para ir terminando, quiero que leamos algo que ayer me reía y le dije, no se lo puedo decir a Billy, pero le dije a mi esposo, Billy me robó el versículo. Pero no importa, fue ayer a la mañana, así que lo vamos a volver a leer. Está en Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 2 al 7. Esto que vamos a leer resume un poco lo que estuvimos hablando y nos anima. Nos anima a caminar sobre las aguas como hizo Pedro y a que si pasamos por pruebas nos acordemos de esto. Santiago capítulo 1, de los versículos 2 al 7. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Me acuerdo de Juan Carlos Ortiz una vez que fui a escucharlo a una reunión, gracias, y habló sobre este tema y él, bueno, quienes lo han escuchado, alguna vez él es muy, muy gracioso cuando relata algunas cosas y leyó este versículo y dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero qué le pasa a Santiago? ¿Estás loco? O sea, ¿cómo me voy a gozar en medio de una prueba? Pero también sabemos que para el mundo el evangelio es locura. Y que todo lo que nosotros sabemos que Dios nos pide va en contra del razonamiento, ¿no? De la lógica humana. No son compatibles. Lo espiritual y la lógica humana no se llevan bien. Entonces dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está la palabra clave también. Mas tenga la paciencia su obra completa. Así que quiere decir que hay que esperar mucho a veces. Si no, no existiría la paciencia. ¿Para qué usarla? Para que sean perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con... Ahí está. No dudando nada. Con fe, no como hizo Pedro que tuvo miedo y en cuanto tuvo miedo y dudó, se empezó a hundir. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Estamos en el tema, ¿no? Con el tema del mar. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Yo los quiero animar hoy, porque estoy hablando desde la experiencia y estoy hablando desde lo que yo quiero para mi vida. Y deseo lo mismo para ustedes. La realidad es que estamos viviendo tiempos cada vez más difíciles, pero el desafío está bueno, porque cuanto más difícil vienen los tiempos, más levantamos la bandera de nuestro Señor y más valor tiene nuestra fe, porque en realidad la fe cuando todo está tranquilo, y no sé cómo usarla, porque en realidad no la necesito. ¿Cuándo necesito la fe? Cuando viene la adversidad. Quiero terminar cantando una canción, porque, bueno, saben que a mí me gusta mucho cantar y es una de las formas que tengo de comunicarme con el Señor y aprendí ahora en medio de la prueba, aunque me cueste, a cantar, a alabarle, a exaltarle, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Yo quiero gozarme, yo quiero alegrarme en Él, exaltarlo y alabarle. Y pensé en una canción que tiene que ver con lo que estuvimos hablando y que quiero que ustedes la canten conmigo, porque sé que la mayoría la sabe. Es una canción que no es tan nueva.
dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Pero cantala pensando en lo que dice la letra. La melodía es hermosa y Pablo la toca muy bien, pero pensá en lo que estás diciendo cuando cantás. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos otra vez, pero quiero escucharlo fuerte. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Vamos a cantar de pie. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, a su lado estará. Amor y fuerzas te dará, un camino hará donde no lo hay. Créelo, porque es así. Él hará de maneras impensadas, pero hará. Créelo. Gracias.